En un mundo donde el poder y el dinero parecen decidirlo todo, hay historias que nos recuerdan que la verdadera grandeza no está en la riqueza, sino en la humildad. Esta es la historia de un magnate arrogante que creyó tenerlo todo bajo control, hasta que su vida se derrumbó frente a sus propios ojos. Lo que nunca imaginó fue que la persona a la que humilló años atrás, una inventora callejera, despreciada por vender pequeños artilugios en la acera, sería la misma que le tendería la mano en el momento más oscuro de su existencia. Un relato de orgullo, caída, redención y un amor que nace donde nadie lo esperaba. Antes de comenzar, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita, porque cada día compartimos historias que tocan el corazón y cambian la forma de ver la vida. La tarde caía sobre la ciudad, bañando las calles con un resplandor dorado. Los transeúntes apresuraban el paso, ajenos al pequeño puesto improvisado en la esquina, donde una joven de mirada brillante ofrecía sus creaciones. Eran artefactos hechos con piezas recicladas, relojes que marcaban más que la hora, lámparas que brillaban con energía solar y diminutos autómatas que caminaban torpemente sobre la mesa. La gente pasaba, algunos curiosos se detenían, otros solo sonreían y seguían su camino. Lucía, así se llamaba, mantenía la esperanza de que algún día alguien creyera en su talento. Sus manos estaban curtidas por el trabajo, pero en sus ojos había un fuego de ingenio y determinación. Esa tarde, sin embargo, el destino le tenía preparada una prueba dura. Un automóvil negro de lujo se detuvo a pocos metros. De él descendió un hombre impecablemente vestido, de traje oscuro y mirada severa, el tipo de persona que parecía dueño del mundo, Arturo Salazar, uno de los empresarios más poderosos del país. Lucía, sin saber quién era exactamente, se acercó con una sonrisa tímida y le extendió uno de sus inventos, un pequeño dispositivo que almacenaba energía solar y podía cargar un teléfono en minutos. «Señor, mire esto. Es mi propio diseño. Podría ayudar a mucha gente que no tiene acceso a electricidad todo el tiempo», dijo con ilusión en la voz. Arturo la miró con desdén, arqueando una ceja. Tomó el aparato entre sus manos, lo giró apenas y luego lo devolvió con gesto frío. «¿Esto? ¿Chatarra reciclada? Joven, pierda el tiempo en otra parte. La gente exitosa no se ensucia con juguetes baratos», murmuró con voz arrogante, lo suficientemente alta como para que los curiosos a su alrededor escucharan. Las risas de algunos transeúntes se mezclaron con el silencio doloroso de Lucía. Sus mejillas se encendieron de vergüenza, pero sus ojos no se apagaron. Con firmeza, sostuvo su invento contra el pecho y respondió en voz baja, casi para sí misma: «Algún día mis juguetes valdrán más que todo su dinero». Arturo ni siquiera se dignó a mirarla de nuevo. Subió al coche y se marchó, dejando tras de sí un eco de humillación y orgullo herido. Para Lucía, ese día quedó marcado como el momento en que juró demostrarle al mundo y a sí misma que no era una simple inventora callejera. Pasaron los años y el nombre de Arturo Salazar parecía intocable en el mundo empresarial. Su compañía de tecnología dominaba el mercado. Sus fiestas eran reseñadas en las revistas más exclusivas y su arrogancia se había vuelto parte de su sello personal. Creía que nada ni nadie podía detenerlo, pero la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Un día, los titulares de todos los periódicos explotaron. Fraude en la corporación Salazar Tech. Millonarias inversiones en proyectos fantasmas. Los socios retiraron su apoyo. Los accionistas exigieron su renuncia y la justicia congeló sus cuentas. En cuestión de semanas, Arturo pasó de ser el magnate más temido a un hombre solo, señalado y despreciado por la misma élite que antes lo adulaba. Los coches de lujo fueron embargados. La mansión quedó vacía y hasta sus amigos más cercanos desaparecieron. El hombre que alguna vez humilló a una inventora en la calle, ahora caminaba por esas mismas avenidas, con la cabeza baja y la vergüenza marcada en el rostro. Una tarde gris, con la corbata desajustada y el rostro cansado, Arturo se sentó en una banca del Parque Central. Entre las manos apretaba un periódico con su rostro en portada, acompañado de la palabra ruina en letras mayúsculas. Por primera vez en su vida, sintió miedo de lo que vendría.
Lo que no sabía era que el destino le preparaba un encuentro con el pasado. El mismo pasado que había despreciado sin remordimientos. El sonido metálico de herramientas resonaba en un pequeño taller escondido entre edificios viejos. Allí, entre cables, piezas recicladas y planos garabateados, Lucía había construido su propio mundo. Su negocio no era grande, pero había logrado lo impensable: vivir de sus inventos y ayudar a otros con soluciones prácticas y económicas. Aunque nunca olvidó aquella humillación en la calle, había transformado ese dolor en combustible para avanzar. Una tarde lluviosa, mientras ajustaba un generador portátil que había creado para una familia sin electricidad, escuchó la puerta chirriar. Levantó la vista y se quedó congelada. Ante ella, empapado, con la ropa arrugada y los ojos cargados de vergüenza, estaba Arturo Salazar. El magnate que alguna vez la había despreciado ahora parecía un hombre derrotado. «Señorita, yo necesito trabajo», murmuró con voz ronca, bajando la mirada. Por primera vez en su vida, sus palabras no cargaban autoridad, sino súplica. Lucía apretó la llave inglesa en su mano, luchando contra la mezcla de rabia y compasión que hervía en su pecho. Podría haberle cerrado la puerta en la cara y disfrutar del sabor de la venganza. Sin embargo, algo en ella le impidió hacerlo. Quizás era su naturaleza, o tal vez esa promesa que un día se había hecho: demostrar que su valor no dependía del desprecio de nadie. Si buscas dignidad, tendrás que ganarla trabajando. Aquí no hay títulos ni trajes caros que valgan, dijo al fin, entregándole un trapo para secarse las manos. Arturo la miró sorprendido, como si no pudiera creer que aquella joven, a la que llamó soñadora inútil, le estaba ofreciendo una oportunidad. Ese instante marcó el inicio de un giro inesperado. El magnate caído y la inventora callejera compartirían el mismo techo de trabajo. El destino los había reunido de nuevo, pero ahora en posiciones completamente opuestas. Los primeros días de Arturo en el taller fueron un verdadero tormento. Estaba acostumbrado a dar órdenes desde un lujoso despacho, no a ensuciarse las manos con grasa ni a cargar cajas de herramientas pesadas. Cada vez que Lucía le pedía que sostuviera un cable, que ajustara una pieza o que barriera el suelo, su orgullo temblaba como un muro a punto de derrumbarse. El traje, antes impecable, pronto se manchó de aceite y polvo. Sus manos, suaves por los años de comodidad, se llenaron de pequeños cortes y callos. Más de una vez pensó en abandonar, pero la mirada firme de Lucía lo mantenía en su lugar. Ella no necesitaba recordarle lo que había hecho años atrás. Cada martillazo y cada tornillo mal ajustado eran suficientes para que Arturo comprendiera la magnitud de su caída. Sin embargo, en medio de la vergüenza y el cansancio, algo empezó a cambiar. Observaba cómo Lucía trabajaba con pasión, con precisión, como si cada invento no fuera un simple objeto, sino una extensión de sus sueños. Notó cómo los vecinos acudían al taller no solo para reparar algo, sino para buscar consejo, apoyo o incluso una palabra de aliento. Ella no solo era inventora, era un faro de esperanza para quienes habían sido olvidados. Una tarde, mientras intentaba soldar una pieza torpemente, Arturo dejó escapar un suspiro. «Nunca imaginé que la vida pudiera golpear tan fuerte», confesó en voz baja. Lucía, sin levantar la vista de su proyecto, respondió: «La vida no golpea para destruirte, sino para ver si eres capaz de levantarte». Esas palabras calaron en él más que cualquier crítica o burla. Por primera vez, Arturo comprendió que quizás había llegado allí no solo para sobrevivir, sino para aprender. Y esa lección apenas comenzaba. Con el paso de los días, la relación entre Lucía y Arturo comenzó a transformarse en algo inesperado. Al principio, él era torpe y orgulloso, ella firme y distante. Pero la rutina en el taller fue limando esas asperezas. Arturo empezó a escuchar más y hablar menos. Y cada vez que cometía un error, en lugar de excusas, intentaba aprender. Una tarde, una vecina llegó desesperada con una lámpara solar que Lucía había diseñado meses atrás. La necesitaba para iluminar su casa, donde vivían sus 3 hijos. Lucía estaba ocupada terminando un proyecto importante y, con un gesto sorprendente, le entregó la lámpara a Arturo. «Arréglala tú», dijo con voz firme. Él la miró incrédulo, como si no pudiera creer que ella confiara en él.
Sus manos temblaban mientras abría la carcasa del aparato, y el sudor corría por su frente al sentir los ojos de la clienta y de Lucía sobre él. Después de varios intentos, logró hacer que el dispositivo brillara de nuevo. La sonrisa agradecida de la mujer fue como un golpe en el corazón de Arturo. Nadie lo había mirado así en mucho tiempo, no con miedo, no con interés, sino con gratitud genuina. Al entregarle la lámpara reparada, sus manos temblaron, pero sus ojos se iluminaron por primera vez desde su ruina. Lucía, en silencio, lo observó. No sonrió, pero tampoco lo corrigió. Simplemente asintió con la cabeza, como si aquel pequeño gesto hubiese sido una prueba superada. Arturo comprendió que, quizás, la redención no se encontraba en recuperar millones, sino en ganarse poco a poco la confianza de quienes lo rodeaban. La noticia corrió rápido entre los vecinos. El hombre del taller arregló la lámpara de doña Carmen. Aunque en realidad había sido Arturo bajo la guía silenciosa de Lucía, aquello fue suficiente para despertar la curiosidad de la comunidad. Poco a poco, más personas comenzaron a acercarse no solo por los inventos de Lucía, sino también por la inesperada colaboración de aquel hombre de traje desgastado y mirada cansada. Al principio, muchos lo reconocieron. ¿No es ese el magnate Salazar? ¿El de los escándalos en la tele? Algunos se burlaban, otros lo miraban con desprecio. Pero Arturo no respondía. Se mantenía en silencio, aprendiendo a bajar la cabeza y dejar que sus actos hablaran por él. Lucía lo observaba desde la distancia. Veía cómo, con torpeza pero también con humildad, Arturo escuchaba las necesidades de la gente, tomaba nota y se esforzaba en ayudar. Ya no era el hombre altivo que la había humillado años atrás. Era alguien que estaba empezando, por primera vez, a mirar a los demás como iguales. Una tarde, mientras reparaban juntos un viejo generador, Arturo rompió el silencio. Lucía, nunca te pedí perdón por lo que te hice. Aquel día en la calle, fui un hombre arrogante, ciego. Tú tenías un sueño, y yo lo pisoteé sin pensarlo. Ella detuvo el movimiento de sus manos, lo miró con frialdad y respondió: el perdón no se pide, Arturo, se gana. Las palabras fueron duras, pero él las aceptó con un leve asentimiento. Sabía que esa herida no se cerraría con excusas, sino con tiempo y acciones, y por primera vez estaba dispuesto a recorrer ese camino. Con el paso de las semanas, Arturo ya no era el mismo hombre que había llegado derrotado y avergonzado al taller. Aunque todavía arrastraba cicatrices de su pasado, había aprendido a trabajar con las manos, a escuchar sin interrumpir y a colaborar en silencio. Lucía, aunque seguía distante, comenzaba a notar esa transformación. Una tarde, mientras revisaban piezas viejas, Lucía colocó sobre la mesa un prototipo especial, un generador compacto que funcionaba con energía solar y eólica. Este es mi mayor sueño, Arturo. Si logramos perfeccionarlo, podría darle electricidad a comunidades enteras que viven en la oscuridad, dijo, sus ojos brillando con la misma pasión que años atrás, cuando él la humilló en la calle. Arturo lo miró con atención, y por primera vez no vio chatarra, sino una idea revolucionaria. Esto es mucho más valioso que cualquier negocio que yo haya tenido, admitió, con un tono de respeto genuino. Decidió poner todo su conocimiento empresarial al servicio de Lucía. Pasó noches enteras estudiando junto a ella, ayudándola a encontrar materiales, mejorando diseños y calculando costos. Ya no trabajaba para sí mismo, sino para un propósito mayor. El prototipo empezó a tomar forma, y sin que Arturo lo notara, también empezó a construirse algo invisible entre ellos, un lazo de confianza. Lucía ya no lo veía como al hombre arrogante del pasado, sino como a alguien dispuesto a cambiar. Y Arturo, cada vez que la observaba trabajar, descubría que su mayor riqueza no estaba en los números, sino en la luz que aquella joven irradiaba. Ese proyecto no solo prometía transformar la vida de cientos de familias, también estaba transformando la suya. Con el paso de las semanas, Arturo ya no era el mismo hombre que había llegado derrotado y avergonzado al taller. Aunque todavía arrastraba cicatrices de su pasado, había aprendido a trabajar con las manos, a escuchar sin interrumpir y a colaborar en silencio. Lucía, aunque seguía distante, comenzaba a notar esa transformación. Una tarde,
Mientras revisaban piezas viejas, Lucía colocó sobre la mesa un prototipo especial, un generador compacto que funcionaba con energía solar y eólica. Este es mi mayor sueño, Arturo. Si logramos perfeccionarlo, podría darle electricidad a comunidades enteras que viven en la oscuridad, dijo, sus ojos brillando con la misma pasión que años atrás, cuando él la humilló en la calle. Arturo lo miró con atención. Y por primera vez no vio chatarra, sino una idea revolucionaria. Esto es mucho más valioso que cualquier negocio que yo haya tenido, admitió, con un tono de respeto genuino. Decidió poner todo su conocimiento empresarial al servicio de Lucía. Pasó noches enteras estudiando junto a ella, ayudándola a encontrar materiales, mejorando diseños y calculando costos. Ya no trabajaba para sí mismo, sino para un propósito mayor. El prototipo empezó a tomar forma, y sin que Arturo lo notara, también empezó a construirse algo invisible entre ellos. Un lazo de confianza. Lucía ya no lo veía como al hombre arrogante del pasado, sino como a alguien dispuesto a cambiar. Y Arturo, cada vez que la observaba trabajar, descubría que su mayor riqueza no estaba en los números, sino en la luz que aquella joven irradiaba. Ese proyecto no solo prometía transformar la vida de cientos de familias, también estaba transformando la suya. La demostración del generador se convirtió en el tema de conversación de toda la comunidad. Algunos grabaron videos con sus teléfonos y pronto las imágenes circularon por las redes sociales. Lo que comenzó como un evento pequeño en el patio de un taller modesto llamó la atención de periodistas locales y, en cuestión de días, la historia de la inventora y el exmagnate que trabajaban juntos por la energía limpia comenzó a aparecer en noticieros. Arturo, que antes temía las cámaras y los titulares que lo llamaban corrupto o arruinado, ahora enfrentaba un nuevo tipo de exposición, la de alguien que intentaba redimirse. Al principio, se sintió incómodo. Pero cada vez que veía la expresión orgullosa de los niños que encendían una bombilla gracias a su invento, comprendía que esta vez la atención no estaba sobre él, sino sobre algo que realmente valía la pena. Lucía, aunque recelosa, aceptó que la presencia de Arturo también tenía un efecto inesperado. Su experiencia en negocios, ahora usada con humildad, ayudaba a organizar donaciones, buscar materiales y convencer a otros de invertir en su proyecto. Lo que antes era un puesto callejero lleno de chatarra, ahora se estaba transformando en un movimiento que inspiraba a muchos. Una tarde, al cerrar el taller, Arturo se quedó mirando las luces encendidas en las casas vecinas, iluminadas gracias a los primeros generadores distribuidos. Con voz baja dijo, «Lucía, por primera vez en mi vida siento que mi nombre significa algo bueno». Ella lo miró, seria como siempre, pero sus labios se curvaron apenas en una sonrisa tenue. No era un perdón completo, pero sí un reconocimiento de que Arturo ya no era el mismo hombre que la había humillado. Lo que comenzó como un acto de redención personal estaba creciendo en algo mucho mayor. Una causa que unía corazones y cambiaba destinos. El éxito inesperado del proyecto atrajo atención más allá de la comunidad. Pronto, antiguos socios de Arturo, aquellos que lo habían abandonado cuando cayó en desgracia, comenzaron a rondar con sonrisas falsas y palabras envenenadas. Algunos fingían interés en apoyar la iniciativa, pero lo que realmente buscaban era aprovecharse de la invención de Lucía. Una tarde, un elegante automóvil se detuvo frente al taller. De él descendió un hombre de traje impecable y mirada calculadora. Esteban Morales, antiguo aliado de Arturo en los negocios. «Salazar, ¿quién diría que te encontraría aquí, jugando al mecánico?», dijo con tono burlón, mientras sus ojos se posaban en el prototipo. Lucía frunció el ceño, inmediatamente alerta. Arturo, en cambio, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Conocía demasiado bien a Esteban. Detrás de esa sonrisa cortés se escondía la misma ambición que lo había llevado a traicionar a muchos. «No estoy jugando, Esteban. Estoy trabajando en algo que de verdad importa», respondió con voz firme, aunque su interior temblaba. El visitante soltó una risa seca. «Ya veremos cuánto dura tu nobleza. Todos tienen un precio, incluso tú».
Dichas palabras resonaron en el ambiente como un veneno. Lucía dio un paso al frente y contestó antes de que Arturo pudiera hacerlo. Este proyecto no está en venta. Sus ojos brillaban con la misma determinación que la había sostenido en los peores días. Esteban se marchó con una sonrisa fría, dejando tras de sí la amenaza de un futuro conflicto. Arturo comprendió que su pasado no iba a desaparecer tan fácilmente. Si quería proteger lo que estaba construyendo con Lucía, tendría que demostrar, no solo a ella, sino también a sí mismo, que ya no era el hombre que alguna vez había sucumbido a la ambición. Así termina la historia de Arturo y Lucía, un magnate que perdió todo por su arrogancia y una inventora callejera que jamás dejó de creer en sus sueños. Juntos demostraron que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en la humildad, la redención y la capacidad de construir algo que ilumine no solo hogares, sino también corazones. El desprecio se transformó en confianza, la ruina en esperanza y el dolor en amor verdadero. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y compartir este video para que más personas recuerden que siempre hay segundas oportunidades, porque a veces, quienes menos imaginamos se convierten en la luz que nos ayuda a renacer.